Las animaciones han evolucionado con el paso de los años. A lo largo de su gran historia, hemos visto cómo grandes animaciones llegan a la pantalla, unas con más éxito que otras. Pero algo que pocos recuerdan es que no solo existe la animación con lápiz y papel. Algo que si no se hace bien, puede tener un resultado terrible. Algo que por hacer con el menor dinero posible, quedaría en la historia. Pero no como algo bueno, sino como algo que veremos aquí. La peor serie animada alguna vez creada. Para saber cuál fue la peor serie animada alguna vez creada, hay que dirigirnos muchísimos años al pasado. ¿Pero cuántos? ¿5 años? ¿10? ¿20? No y no. Tomemos nuestra máquina del tiempo favorita y vayamos 70 años al pasado. A 1959. En aquellos años la animación apenas comenzaba a tener, por decirlo de alguna manera, un respeto entre los trabajos industriales de la época. Para que te des una idea, tal como pasa actualmente con los videos de internet. Bueno, el caso es que en aquel tiempo ya existían nuevos pero muy fuertes personajes en la televisión como Mickey Mouse o Betty Boop, por ejemplo. Las animaciones eran bastante costosas en aquel momento de la historia, y si querías ganar mucho dinero en esa industria del entretenimiento, tenías primero que arriesgar, con mucha suerte ganar, pero también quizás perder poco, mucho o perderlo todo. Muchas personas siempre pasaban por estas dos últimas suertes, más la segunda que la primera, por lo que muchas empresas buscaban distintas opciones para dos cosas. La primera y principal, no hacer perder dinero al empresario que lo daba. Y otra igual de importante, no hacer que la casa animadora perdiera también. Por lo que después de mucho buscar, probar, investigar e inventar, se hizo un gran descubrimiento. Descubrimiento el cual sería usado en una serie animada. ¿Animada? Quizás no tanto. Algunos años antes de todo esto, un 4 de febrero de 1952, se creó algo que sería llamado como Synchrobox. ¿De qué se trataba eso? Se trataba quizá de la técnica de animación más limitada, más extrema, radical y más enfermiza que existe. Consiste en hacer animaciones con fotogramas estáticos de personajes. En palabras más simples, un dibujo. Dibujo que se le agrega un agujero. No un círculo dibujado, literalmente un agujero. Para que esté ahí una boca humana hablando, para que, valga la redundancia, hacerles hablar a los personajes. Esa extraña tecnología, por decirlo de alguna manera, fue creada a inicios de los años 50, pero por alguna extraña razón fue patentado por el mismo creador, Edwin Gillette, hasta un 27 de marzo del año de 1956. Fue creado originalmente para simular la boca de distintos animales, y así pudieran hablar, ya que en aquellos años era muy difícil hacer que los labios de algún personaje animado y la voz coordinaran. Toda esa tecnología fue distribuida por su empresa, llamada Cambria Studio. Se supone que esta es la peor animación alguna vez creada, pero no sé qué tanto tenga de animación abrir y cerrar la boca o poner cada 3 segundos un dibujo tras otro. ¿Y cómo era la caricatura en sí? Prepárate para sorprenderte. Porque si te lo preguntas, no estás viendo imágenes a los pocos segundos. Así es la caricatura en sí. Esta caricatura creada por Cambria Studio se llamaba Clutch Cargo. ¿Qué se puede decir de esta serie animada? Pues no mucho, la verdad. La historia de esta caricatura trataba sobre un niño, su perro y una persona mayor. Ya saben, ese estereotipo de persona mayor blanca con sonrisa perfecta, que todo lo sabe y es superior a cualquier otra persona de otro lugar. El típico hombre estadounidense blanco que querían retratar como lo ideal y supremo del universo. La trama trata de que siempre están en diferentes aventuras peligrosas alrededor del mundo. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero así es. Estaba creada con pocos cuadros por segundo, o mejor dicho, cada varios segundos. A pesar de tener una animación de $0 como presupuesto, no solo eso era malo. La historia era terrible, extremadamente básica, vacía, acartonada, bastante racista, un tanto homofóbica y hasta cierto punto machista. Esas últimas cosas no es tan malo si nos ponemos a pensar de qué época fue creada. Estamos hablando de mediados del siglo XX.
Pero hasta para crear algo malo hay niveles. Esto no era ni malo ni terrible, era pésimo. Apenas con animación se pudieron crear más de 50 capítulos, más exactamente unos 52. ¿Entonces eso significa que no fue tan mala? Oh no, ya que cada capítulo duraba no más de 4 minutos. Ya se darán una idea al saber esto, el tipo de calidad de cada historia por capítulo. Los actores de voz, bueno, creo que ni siquiera eran actores. Al menos eso creo, porque traté de buscar por internet y simplemente o no viene nada de información, o es muy poca, o de hace más de una década. Aunque parezca increíble, esta serie animada contaba con efectos especiales. Increíble pero cierto. ¿Pero qué tipo de efectos? Pues uno peor que el otro. Ya sea mover algo con la mano y que quedara grabado, o humo de un cigarrillo. Ni siquiera humo dibujado. Literalmente alguien se ponía donde estaba el dibujo, inhalaba y exhalaba. La música del programa no es tan bien como si lo hayan pensado mucho, ya que no era más que un bongo y lo que parece ser una flauta. Y ya, listo. Y sinceramente no lo sé, pero no me extrañaría que algún otro personaje haya sido usado con la misma boca, o sea, la misma persona a la vez. Habían ocasiones donde aparecían otros personajes de tierras lejanas, por ejemplo una persona del Polo Norte, y en vez de hablar como cualquier otra persona, hablaba con sonidos extraños. Cosa que no importa si ves esto con ojos de aquel tiempo o actuales, eso no está nada bien. Algunos diseños de los personajes hacían colocar la boca de la persona que habla en una posición más pequeña, o donde simplemente queda mal. ¿Cuál fue el resultado? Algo bastante incómodo y también desagradable de ver. Pero, ¿acaso este fue el único proyecto creado con esta tecnología? Por supuesto que no. Se crearon además de esta caricatura otras 3 más. ¿Dónde? En el único lugar donde alguien se atrevería a utilizar esto y con 0 centavos. Cambria Studio. Como dije en un comienzo, Clutch Cargo fue creada en 1959 y solo duró un año creándose. Fue hasta 1960. La otra serie animada fue prácticamente lo mismo. Mismas técnicas, mismo tipo de música y de animación. Esta fue producida solamente en 1962, con el nombre de Space Angel. Increíblemente tuvo 260 capítulos. Capitán Phantom 3 años después, en 1965. Y sí, era lo mismo que las otras 2. Duró 175 capítulos. La otra caricatura fue de Nippo Three Stooges. No hay mucho que decir sobre esto, más que hubo demandas y malos reportes de ganancias, o más bien ninguno, porque la productora la escondía a los socios. Demandas y más demandas. Todo esto de octubre de 1965 a septiembre de 1966. Contó la serie con 156 capítulos con duración de solamente 5 minutos. Prácticamente más de lo mismo. Increíblemente y aún después de todo esto, se crearía una serie más. Esta tendría como título Talkpots. Todo esto se preparó en 1960. Sin embargo, aparentemente, la serie nunca fue producida. Se crearon 2 pequeños cortos para televisoras locales para que fuera promocionada y contara con inversionistas. Sin embargo, nadie quiso invertir su dinero para esto, con justa razón, ya que razones y motivos sobraban. ¿Qué pasó después? La empresa al parecer simplemente quebró, o al menos eso creo, y vendría siendo lo más lógico, o simplemente comprada por una más grande y sobre todo exitosa. Las caricaturas fueron, o al menos Clutch Cargo, transmitidas en México, y en algunas partes de Latinoamérica en español, pero eso sí, muy pocas personas la recuerdan. ¿Qué pasó con el Synchrobox? Esa tecnología simplemente fue desplazada prácticamente de forma inmediata. Claro que después se le encontró un uso que ninguno de los que hacían estas caricaturas se les habría ocurrido. Su uso fue en la comedia, claro que con chistes baratos o simplemente improvisados, pero al menos se usa de vez en cuando, pero sin saber su verdadero y extraño origen. En fin, si este video te gustó, recuerda comentar y suscribirte, eso me alegra muchísimo, y recuerda que nos vemos cada martes y viernes con muchas más sorpresas, porque aquí hay más, mucho más para ti. ¡Hasta pronto!